Hola a todos, vamos a resolver este problema. Es un problema de combinatoria, como vamos a ir analizando, pero vamos a intentar resolverlo por lógica, es decir, viendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos piden y después relacionaremos los resultados con el tipo de variaciones o permutaciones o combinaciones que nos están pidiendo que hagamos. Bien, pero de momento nos lo vamos a plantear como si no fuéramos conscientes de que se trata de un problema de combinatoria para el que hay ya establecidas algunas fórmulas. Bien, vamos a ver cómo llegamos a esos resultados y cómo vemos después esas fórmulas de manera diferente. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos impares? Aquí se me ha borrado impares. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Bueno, queremos de 3 cifras, ¿verdad? Pues yo de momento empezaría haciendo 3 rayitas. Claro, que los números de 3 cifras, si empezamos por el 1, un número distinto será aquel que empiece por el 3, otro número distinto será aquel que empiece por el 5 y así sucesivamente. Es decir, ya no pueden ser los mismos números si empiezan por uno cualquiera de estos dígitos. Bueno, pues de momento lo que vaya a ocurrir lo tengo 5 veces, ¿verdad? Si yo fijo la primera posición, hay 5 posiciones que ya están fijadas y después vendrán otras situaciones. Bien, seguimos analizando, ya vemos en qué se traduce todo esto. Bueno, si el número empezara por el 1, como solamente son de 3 cifras y además esas 3 cifras nos está indicando que solo pueden ser alguno de estos dígitos impares, pues en caso de empezar por el 1, después podría ser el 3 o el 5 o el 7 o el 9, pero en principio, como dice 3 cifras distintas, no podría repetir el 1, ¿verdad? Entonces, en caso de empezar por el 1, tendría estas 4 opciones. Claro que con el 3 pasaría lo mismo, habría 4 opciones en la siguiente posición, con el 5 también, con el 7 también y con el 9 también. Es decir, número de posibilidades, ¿verdad? O podría haber puesto cantidad de números de 3 cifras distintas que se pueden formar con los dígitos impares. ¿Bien? Bueno, pues hemos empezado partiendo de que tenía 5 opciones a la hora de empezar. El 1, el 3, el 5, el 7 o el 9. Pues ya 5. Por cada una de estas 5, tengo 4. Porque en caso de empezar por el 1, la siguiente posición estaría ocupada por un 3, un 5, un 7, un 9. En caso de empezar por el 3, la siguiente posición estaría en un 1, en un 5, en un 7 o en un 9. En caso de empezar por un 5, la siguiente posición sería uno de los 4 dígitos restantes. ¿Bien? Bien, entonces ya tendríamos por 4. Y en la última posición, fijaros que en caso de haber fijado aquí el 1, el 3, aquí sería el 5, el 7 o el 9. En caso de haber fijado el 5, tendría el 3, el 7 y el 9. Es decir, tendría otras 3 opciones. Y ya quedaría también rellena nuestra cifra de las unidades. Bien, entonces fijaros, hemos hecho 5 por 4 y por 3. Y en total 5 por 4, 20, por 3, 60. Bien, bueno, pues si vamos a la fórmula de la combinatoria, primero vamos a analizar qué tipo de situación tenemos. Si hablamos de un número de 3 cifras distintas, cuando tenemos
5 dígitos estaríamos hablando de... Bueno, perdón, vamos a analizar un poco más de detalle. Número de 3 cifras distintas en el que tenemos 5 dígitos para organizar. Pero, importantísimo, los números, cuando escribimos los números, como nuestro sistema de numeración es posicional, decimal pero posicional, el lugar que ocupe cada uno de los dígitos importa. No es lo mismo tener el 135 que el 531. Bien, la posición importa, el lugar que ocupen nuestras cifras importa. Por lo tanto, estamos hablando de variaciones. Ahora ya estamos ligando nuestro desarrollo con la teoría de combinatoria, ¿vale? Variaciones. ¿Con repetición? No. No, porque dice 3 cifras distintas, pues sin repetición. ¿Cuántos elementos tenemos para colocar? 5. De 5 elementos. ¿De cuántos en cuántos? De 3 en 3. ¿Vale? Por lo tanto tendremos variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, o algunos libros lo escriben de 5 elementos tomados de 3 en 3. Bueno, pues la fórmula en este caso dice que si he llamado n a 5 y k al 3, ¿vale? Nuestra fórmula va a ser n por n menos 1 hasta n menos k más 1. Ups, casi no se ve. N menos k más 1. N menos k más 1. Que en nuestro caso sería, esto sería, en este caso, sería variaciones de n elementos tomados de k en k, ¿verdad? Y entonces nuestras variaciones serían 5 por 4 y por 3. ¿Por qué 3? Porque n menos k más 1 sería 5 menos 3 más 1. Es decir, 5 menos 2. Y este es el 3. Bien, entonces efectivamente esta fórmula, que en la mayoría de las ocasiones nos la aprendemos sin más, viene del hecho de darnos cuenta de que por cada primera posición que tenía 5 posibilidades de primera posición, vamos a tener 4 segundas posiciones, y que por cada segunda posición vamos a tener 3 terceras posiciones. Bien, entonces ahí vemos que el razonamiento lógico para analizar la cantidad de posibilidades que tenemos siendo una variación está totalmente de acuerdo con la fórmula, pero no es necesario saber la fórmula si hemos sido capaces de ver cuál ha sido el desarrollo para llegar a esta conclusión.